Salmo 115, versículos del 9 al 15. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy recibimos tu bendición, la que tienes para mi vida, la que tienes para mi casa y la que tienes para nuestra iglesia. Te damos gracias por ser propicio a nosotros. Gracias por alumbrar nuestros ojos, darnos entendimiento y el conocimiento de tu voluntad en todo tiempo, en todo momento y en todas circunstancias. Por eso rendimos delante de ti nuestro corazón y todo lo que tenemos en él, para que nos limpies y nos santifiques con tu sangre. Te damos gracias por habernos hecho libres y hacernos esperar siempre en tus promesas y en tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres claro, Señor, directo para darnos tu bendición. Place bendecirnos siempre con tu presencia, con tu luz y tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os invito a que vayamos a libro o a la carta de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 19. Y Colosenses 2, 19, y luego haremos un repaso a unos versículos antes, pero vamos a iniciar leyendo este. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Amén. Dice el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Repito el 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, leyendo el versículo así solo queda un tanto como que, ¿qué significa eso de no haciéndose a la cabeza? Pero con algo de conocimiento previo de lo que significa la cabeza. Bueno, primero que todo, ¿qué es la cabeza para nosotros los creyentes? No, ¿qué? ¿Quién? Ok, la cabeza, la cabeza es Cristo, ¿cierto? Entonces, el libro de Colosenses, o esta parte del pasaje, está hablando de la obra poderosa de Cristo. Ahora vamos a retomar haciendo una retrospectiva del pasaje. Sin embargo, el versículo 18 yo lo leí a propósito, así como no tanto en orden, porque cuando no nos asimos a la cabeza, por ende no habrá, como dice allí, ni nutrición, ni habrá unión en las coyunturas, ni en los ligamentos, ni hay crecimiento. Cuando no nos asimos a la cabeza. Pero asirse es como aferrarse. ¿Qué es asir? ¿Todos tienen claros qué es asirse? Sí. Agarrapatearse. Más o menos. Prenderse, coger, a acceder a con vehemencia. ¿Ok? Asirse es básicamente la acción que toma un niño cuando se siente de alguna manera, digámoslo así, amenazado por su entorno, pero tiene a su papá o a su mamá al lado, y lo que normalmente va a hacer un niño es casi que busca un hueco
en dónde queda acurrucado y si puede cogerse del vestido, de la falda, del jean, de lo que sea, de ahí se prende, ¿cierto? Entonces dice que quien no esté haciéndose de la cabeza, entonces difícilmente puede nutrirse, difícilmente puede unirse, yo diría que imposible, pero no hay crecimiento y las ligaduras y los ligamentos no están fusionados. El 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Entienden aquí entonces ahora por qué el versículo 19 dice que no haciéndose, no prendiéndose de la cabeza que es Cristo? O sea que hay una anticipación de que cuando los ojos son puestos en algo o en alguien que no es Cristo, que no es la cabeza, esa persona está siendo privada, ¿ok?, del premio. El premio es la cabeza. Voy a usar un ejemplo que es poco ortodoxo, pero creo que muy explícito. Quienes les gusta la caza, que ya cada vez es más criticado, ¿cierto? Pero en el pasado, quienes cazaban, ¿qué era lo que normalmente hacían? Cogían la presa y ¿qué hacían con la presa? Primero se comían lo que podían comer y ¿qué era lo que quedaba exhibido como premio, ¿cierto? Esa era la evidencia de que en efecto habían cazado a la ballena. No, la ballena no tenía en la cabeza la ballena, pero sí aparecía el oso, el león, el ciervo, en fin, todo lo que tuviera cabeza. Eso se ponía como premio, ¿ok? Era la evidencia de que habían hecho una acción feroz, aventurera y quién sabe si valiente en algunos casos. Pero aquí dice que es posible de que alguien o algo a través de lo que piense o cómo actúe o cómo plantee cosas de Dios pueda estar privando. Entiéndase que en este caso privar es evitar que, no es que le metió un golpe, aunque podría hacer lo mismo también, ¿ok? Estar privando de que nosotros nos accedamos a nuestro premio, ¿ok? Y ahora, por favor, regresen al versículo 14. Ahí estamos en Colosenses 2. Leímos primero el 19, luego el 18, ahora vamos al 14 y luego vamos a hacer un recorderis de todos en conjunto. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí es donde empezaba ahora el 18, ¿cierto? Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Paren allí. ¿Ustedes recuerdan? No vamos a continuar con temas de la mente, pero ¿recuerdan por qué Dios ha venido hablándonos a propósito de nuestra mente? Y también es importantísimo que nosotros podamos hacer una asociación o vínculo, no porque sea directamente lo que sucede en nuestras vidas, pero para que estemos al tanto de por qué es necesaria la limpieza, pero también la llenura. Ustedes recuerdan que la Escritura nos dice que cuando se ata al hombre fuerte y es echado, ¿ok?, la casa queda limpia, queda adornada, por lo menos perfumada, y este personaje va y busca, ¿cierto? Después de que anda por ahí vagando, busca otros peores, ¿ok? Y vienen a buscar, a habitar aquella casa que está perfectamente dispuesta. Cuando nuestra mente es filtrada por la palabra de Dios y es pasada por el sedazo de Dios, significa de que la suciedad queda miremos ese sedazo como si la palabra fuera el filtro, y pasa aquello que nos limpia y que nos santifica. Sin embargo, si nosotros no somos llenos, ¿ok?, algo más va a llenar la mente.
Esto es vital, entiendo entenderlo. Si nosotros no nos llenamos de lo que Dios nos dice a propósito de las distintas circunstancias de vida, algo más se va a encargar de llenarla. Y lo que tenemos que asegurarnos es de que no haya algo más. Va a ser imposible que evitemos que los pensamientos lleguen a nuestra mente. Va a ser imposible, porque para que esto sucediera tendríamos que ya no estar en este mundo. Pero lo que sí es posible es que evitemos que estos pensamientos lleguen a la mente, se queden, hagan nido y además inviten a otros pensamientos. Cuando esto sucede, nuestra mirada está siendo desviada de quien es la cabeza. Y retomo porque el 14 dice en la segunda parte, o leo todo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Se acuerdan que les hablé del ejemplo de los cazadores que exhibían sus cabezas como premio y como aseguranza de lo que habían hecho? Ustedes recuerdan que en algún momento Moisés, cuando vino la mortandad sobre el pueblo que estaban siendo evacuados en pleno éxodo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Recuerdan? ¿Y qué hicieron con la serpiente? Enviaban la serpiente y La serpiente fue puesta, digamos así, en un estandarte. De hecho, ok, de hecho, cuando nosotros vemos la historia de las guerras y cómo esas se comportaban, las banderas tienen un significado muy particular. Las banderas indican a quién pertenece o de quién son o de quién dan cuenta aquellos que están o avanzando o retrocediendo, ¿cierto? Y lo primero que hacen cuando alguien llega a colonizar una parte es clavar. La historia de la colonización en los Estados Unidos cuenta, por lo menos una parte de esa historia, cuenta que cuando llegaron los primeros colonos, Estados Unidos estaba totalmente baldía. Las llanuras eran inmensas, las montañas gigantescas, y no habían sino tribus indígenas regadas alrededor, pero eran ínfimas en términos de cantidad en relación con toda la extensión y el territorio que había. Entonces, cuando los primeros colonos se establecen y quienes empiezan a gobernar, establecen unos criterios de cómo la gente accedía a las tierras. Y la manera como curiosamente eso sucedía era que apostaban prácticamente carreras. La gente cogía un trapo de color o una manta, qué sé yo, lo marcaban con el nombre de la familia y arrancaban en carreras. Y entonces la orden del gobierno había sido, o de los gobernantes en ese momento, a partir, digámoslo así, de la ribera del río para allá, quien ponga su bandera reclama ese espacio de cantidad X de tierra como suyo propio. Entonces eran las carreras impresionantes de gente, por supuesto, tratando de buscar y conseguir las mejores tierras. ¿Y cómo sabían que ya no podían conseguir aquella? Porque encontraban que había un trapo, una bandera o algo que identificaba al nuevo dueño. No en vano, nosotros encontramos que Jesús en la cruz, dice la Escritura, clavó, colgó, exhibió aquello que nos era contrario. Porque es una señal de conquista. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús no fue llevado a la cruz como tal vez nosotros lo entendemos. Repito, Jesús no fue llevado por el diablo a la cruz. Yo me atrevería a decir por el contexto bíblico que Jesús fue el que trajo al diablo a la cruz. Y es totalmente distinto. Sí, no sé si me entienden. Sí, en efecto, fueron los soldados romanos quienes arrastraron a Jesús hasta la cruz. Sí, en efecto, fue Judas el que entregó a Jesús, movido por Satanás. Pero en ningún momento, porque Jesús dijo claramente, nadie toma mi vida, yo la pongo.
Entonces, no es que a Jesús lo llevaron y se encontró de pronto en la cruz y ¡ay, me morí! Todo lo contrario, Él llega de manera con propósito y decidida a la cruz y es básicamente invitando o trayendo astutamente al diablo, porque allí era necesario que quedase manifiesto ante el mundo que iba a suceder algo que iba a significar en nuestras vidas conquista. ¿Qué tanto ha conquistado Dios en nuestras vidas? Es una pregunta que nos vamos a hacer en la noche de hoy. ¿Qué bandera existe de parte de Dios en X o Y área de nuestras vidas? Debería existir una sola bandera, pero digamos que hay partes que todavía no han sido conquistadas. Retomando el ejemplo de los primeros colonos que tenían que correr para cogerla mejor. Y recuerdan ustedes que lo que parecía mejor, no necesariamente siempre era lo mejor. Pasó con el ejemplo de Lot y Abraham. ¿Recuerdan cuando se separan? ¿Cierto? Él se paró y dijo, la parte más llana, donde cae el agua, la más fértil, esa es la que yo quiero. Y de manera sabia, Abraham dice, dale. Importante que tengamos en cuenta que en muchos momentos de nuestras vidas vale la pena, es más, es de Dios, sentarnos y meditar a propósito de aquello que vamos a hacer. No necesariamente lo que se vea más bonito y más atractivo es lo que Dios quiere que tome lugar en nuestras vidas. Claro, no porque Dios quiera darnos cosas feas y malas. Me refiero a poder identificar las oportunidades que vienen de parte de Dios. Recuerden que la Escritura nos habla que Ismael fue una distracción de la bendición para Abraham, ¿cierto? Porque la promesa no era Ismael, sino que la promesa era Isaac. Si se hubiera quedado él con la primera oferta esa maravillosa que le hizo su mujer, ¿cierto? Pues se hubiese perdido la bendición. Es decir, que la primera opción, aunque termine siendo la opción de Dios, nosotros tenemos que sentarnos a preguntarle a Dios si Él ha puesto allí su bandera para que nosotros corramos y hagamos nuestro aquello que Él ha conquistado para nosotros. Recuerden que leímos que dice que nutriendo y haciendo unión con ligamentos. Prácticamente, bueno, la Escritura lo dice así, que Jesús pagó la deuda que había. ¿Cómo la pagó Él? Con su vida. ¿Y cómo Él manifestó que había pagado eso? Con su muerte. Pero ¿cómo el pueblo se dio cuenta de que Jesús había muerto? No es en vano el cómo. Cuando el velo se rompió. Ok. Cuando el velo se rompió. Pero recuerden que estamos hablando, mantengan el contexto, estamos hablando de exhibición. Porque la palabra dice que él bajó y los exhibió. Ok. Él triunfa sobre ellos. Es decir, miren ustedes cómo los romanos levantan el madero que llaman la cruz como señal de maldición, pero aquello que era señal de maldición, de una vez que ponen allí a Jesús, se convierte ya no en maldición, Él se hace maldición, pero es exhibido públicamente. Es levantado de tal manera de que todos pudiesen ver. Nosotros, pues ya hoy en día no podemos ver, pero podemos evidenciar en nuestras vidas lo que significó el que todos vieran el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y lo mismo, dice la Escritura que acabamos de leer, tomó lugar cuando dice que cogió. Salió agua constante. Miren ustedes todo lo que tomó lugar en ese momento, solamente por el hecho de que Él estaba a una altura donde todos pudiesen verlo. Tenía que haber una exhibición, pero no el tipo de exhibición de circo, aunque quisieron convertirlo en un circo. Él tenía que convertirse en testimonio de que lo que había hecho era real. La Escritura después resalta de que por lo menos 500 testigos, de que hubo por lo menos 500 testigos de la resurrección del Señor Jesús.
No nos da detalle de quiénes son esos 500, pero sí dice de que por lo menos 500 vieron que Jesús había resucitado. El historiador Eusebio, que es uno de los cristianos historiadores de más credibilidad, digámoslo así, haciendo uso del método científico, relatan los estudiosos que él y otros que trabajaron con él hicieron una investigación en retrospectiva buscando si habían personas vivas que habían conocido de la historia o que habían sido familiares o que habían sido cercanos a quienes sí habían conocido. Es decir, que él empezó a dar hilos como buscando un árbol genealógico de quienes sí habían estado presentes en el momento de la muerte del Señor Jesús. Y logró hacerlo. Esto es hermoso. Varios ateos, haciendo investigación de comprobación de que Jesús no existía, se convierten precisamente porque se dan cuenta de que la evidencia es abrumadora. Bueno, pero ¿por qué menciono esto? Porque todo esto toma lugar a propósito de que hubo una exhibición. Pero la exhibición no fue para desgarrar o para terminar, aunque así lo creían ellos. La exhibición fue para bendecirnos. Por eso les decía, Jesús no es llevado a la cruz. Jesús va a la cruz. Él trae al diablo a la cruz. Y en esa traída se asegura de que vea, eso es lo que estamos leyendo ahora en Colosenses, de que vea lo que significó la muerte y la resurrección de Jesús. Leo de nuevo el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pastor, ¿qué quiere decir con que no será contrario? Vale la pregunta. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Pues todo el listado de pecados. Ejemplo. Vamos a hablar con el nombre de Paula, ¿cierto? Como Paula pecó mintiendo, entonces la paga del pecado es muerte. Lo que Paula merece por ley y por justicia es muerte, ¿cierto? Como Paula mintió, como Paula, bueno, y ahí podemos nombrar todos los pecados. Lo que tiene que pasar, lo que debería suceder esta es la consecuencia. Todo lo que era contrario. Es decir, cuando una persona infringe la ley y es sorprendido por la autoridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que le es contrario a esa persona? Que es privada de su libertad. ¿Qué le es contrario? Que cuando el juez la condena, dice, usted tiene 5, 10 años, 5 días de cárcel por aquello que acaba de hacer. Pati. Es que si uno entiende más esa palabra acta como la sentencia. Entonces, la sentencia que da un juez puede ser o favorable o contrario. Entonces, la sentencia que teníamos nosotros era contraria, éramos culpables y teníamos que pagar por esa culpa. ¿Es contraria o favorable? Claro, aquí no nos menciona la palabra favorable, pero nos hablan de lo que sí estaba en contra de nosotros si esto no hubiera tomado lugar. Ay, sí, yo lo he dicho y pues entiendo que era una lista de pecados y que él los exhibe públicamente y todo, pero que no será contraria, ese pedacito para mí era Es literalmente como la escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros fuésemos juzgados estrictamente por la justicia de Dios y no su misericordia, que sería tenebroso para nosotros, ¿cierto? Estábamos fritos hace rato. ¿Por qué? Porque pues si la paga del pecado es muerte y todos pecamos, pues entonces muerte para todos. Pero Dios no se queda solamente con la justicia, sino que aplicando la justicia hace de su misericordia el estandarte que ahora levanta como un legado de ley de parte de Jesús para que nosotros podamos ser salvos en Él y por Él. Como
Jesús levanta, de alguna manera enarbola ese legado, esa victoria, y exhibe a los espíritus inmundos, a los principados, pero al exhibirlos a ellos, nosotros quedamos como evidencia, como testigos de lo que Él hizo por nosotros. O sea, la invitación aquí es a mirar a Jesús siempre en la cruz, pero también después de que se bajó de la cruz, ¿qué quedó en la cruz? ¿Vas a hablar algo, Johncito? No. Ok. ¿Qué dejó Él en la cruz? Y la Escritura nos dice que anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la quitó de en medio. ¿La quitó de en medio de dónde? Entre Él y nosotros había algo que impedía que nosotros nos acercáramos a Él, ¿cierto? Un acta, un decreto, algo que por ley era y debía de ser así. Por eso los hebreos cuando estaban en el monte no podían acercarse. O sea, cuando sucede la muerte y el velo se rasga, por eso tenemos acceso al trono de la muerte. Miren ustedes qué dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto me maravilla a mí. Yo no sé si esto lo podemos leer entre líneas o está manifiesto, pero el 15 dice que despojó a los principados. ¿Ustedes saben cuál es el Cristo que nos pintaron y cómo creían los romanos y los judíos que estaban llevando a Jesús? ¿Cierto? El pobrecito, inclusive los discípulos y la mamá y los que estaban allí estaban todos acongojados por cómo y lo que le estaban haciendo a Jesús. Pero lo que realmente estaba tomando lugar es lo que dice el 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. O sea, el que estaba siendo exhibido no era Jesús. Lo que estaba siendo exhibido era el triunfo que Jesús estaba logrando por ti y por mí ante todo el mundo espiritual y aquellos que estaban allí presencialmente. Pero ese paralelo que iba poniendo ahí, digamos, de forma espiritual, en ese momento a nadie se le había mostrado, ¿cierto? Ni los apóstoles, ni nadie sabía que ellos estaban, o no lo han entendido. No lo habían entendido, porque Jesús, recuerdan en esos momentos previos, cuando ellos, por un lado estaban el par de hermanos que decían, ¿quieres que hagamos que caigan rayos y centellas? ¿Cierto? Y yo le digo, ustedes no saben de quién son. Ok, por el otro estaba Pedro, que dice la Escritura que coge la espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote. Ellos no sabían que estaban esperando, a pesar de que Jesús les había dicho. Es más, cuando Jesús les dice, ¿usted no cree que yo le puedo decir a mi Padre y por lo menos tenemos 12 legiones de ángeles, por no decir miles de legiones aquí alrededor? O sea, pero a ellos no se les había revelado. Para ellos lo que estaba sucediendo era que su maestro, su Señor, estaba siendo sacrificado y que hasta allí había llegado todo. Y el mensaje que Jesús estaba enviándonos era todo lo contrario. Lo que Él nos estaba diciendo era, aquí es donde empieza todo. Porque ahora tengo al diablo, ojo con esto, tengo al diablo donde yo lo quiero. No donde Él me quería. Porque ustedes creen que el diablo hubiese llevado a Jesús a la cruz si verdaderamente supiera lo que la cruz significaba. Así de sencillo. Había dicho, bájenlo y pónganlo, siéntenlo en silloncito, denle de comer, pídanle disculpas públicas. Por eso fue que Pilatos no pudo evitar que Jesús fuera crucificado. Allí se cumplió Génesis 3:15 que dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcáneo. Entonces nos encontramos con que Él dice que fue Él, esto me maravilla y me llena, fue Jesús el que los exhibió. Pero la figura que tenemos es la de Jesús crucificado, y gloria a Dios por su crucifixión.
Pero la invitación que hoy en día a los cristianos Dios hace no es para que busquemos a Jesús en la cruz. Porque Jesús ya no está en la cruz. Sin embargo, dejó evidencia en la cruz de algo que había hecho y que había tomado lugar en nuestro beneficio. Y dice que en esa cruz dejó colgado un decreto que nos era contrario. Y que si la ley se hubiese aplicado a nosotros, estuviéramos todos tuki tuki lulú. Pero Jesús, la invitación que hace es a que miremos en dónde Él estuvo y lo que Él dejó hecho en donde Él estuvo. Recuerden ustedes que en el madero, como dice la Escritura, o algunos, y menciono algo anecdótico, para algunos Jesús no fue colgado en una cruz, sino literalmente hablan de un madero. Una T. Sí, no sé cómo era el madero en T, porque termina siendo una cruz, pero para algunos simplemente hablan de un madero. Y hay personas que se centran en que no fue una cruz, sino que fue un madero. Pero Pablo habla todo el tiempo De crucifixión, porque la acción de colgarlo en el madero para muchos, algunos historiadores dicen que eso era crucifixión. Bueno, pero no vamos a quedar allí. El punto es que Jesús es colgado, es sacrificado, es alanceado, lanceado, aporreado, lastimado, es puesto con espinas, es muerto en la cruz, pero nosotros no nos quedamos viendo un esqueleto que el sol blanqueó, que los gallinazos comieron, que se deshizo por el tiempo. Nosotros no estamos buscando las evidencias de que Jesús murió, sino de que resucitó. Es más, la Escritura dice que cuando llegaron a buscarlo a la tumba vacía, después de que, no en la tumba vacía, sino después de que él asciende, ustedes recuerdan que hay un momento donde él asciende y la gente se queda mirándolo, y los ángeles le dicen, ese mismo Jesús que ustedes vieron subir, así mismo va a regresar, así mismo va a volver. Siempre él manifestándose de manera que pueda ser visible. Y lo que él hizo en la cruz, es que hizo visible que el decreto que había en contra de nosotros está anulado. La invitación de parte de Dios para nosotros en esta noche es que miremos hacia la cruz para que nos demos cuenta de aquello que el Señor conquistó y que puso como bandera diciendo, estos o ellos son territorio mío. y allí dice que el diablo está vencido. Él ya está vencido, no tiene problema. No, miren ustedes, el diablo no puede reclamar un territorio que ya Jesús conquistó. Pero ese territorio que está conquistado, dentro del ejercicio que les contaba de los colonos americanos, algunos libros o historias muestran de que los vivarachos corrían las estacas, ¿ok? O cambiaban los colores. Y porque lo que hacían era que la gente llegaba, ponía el coso y después pasaban, digámoslo así, los veedores para ver a quién le correspondía qué o qué. Pero si la bandera era verde y de pronto la pusieron azul, entonces pues el color era de la gente, de la familia de color azul. Bueno, pero Jesús dice que Él conquistó todo nuestro ser, distintas áreas de nuestro corazón, y las ha marcado para que el mundo espiritual se dé cuenta de que nosotros le pertenecemos a Él. Lo que el diablo ha intentado hacer es quitar la bandera de la conquista que Jesús obtuvo por nosotros en nuestras vidas para que haya confusión en nuestras vidas internamente. Por eso les decía en principio, debería existir una bandera, algo que identifique que en cada una de las áreas de nuestra vida, Jesús es el que reina. Que los decretos que habían en contra de nosotros, emocional, física, financiera, de cualquiera de las mentes que ustedes quieran imaginarse,
la escritura dice que fueron quitados. Voy a leer de nuevo. Anulando el acta de los decretos. Y esto es hermoso, porque no dice el decreto, que podría ser exclusivamente acerca de la muerte, ¿cierto? Porque uno podría decir, es que la paga del pecado es muerte, entonces ese decreto fue el que cayó, pero todos los demás siguen vigentes. Y aquí dice que anulando el acta de los decretos. O sea que no solamente fue uno que tenía que ver con nuestra muerte espiritual. Y esto es para que nosotros lo hagamos nuestro en aquellas áreas de nuestras vidas que necesitamos, que hemos identificado o que reconocemos que Jesús debe manifestarse o nosotros debemos manifestar a Jesús en esas áreas de nuestras vidas. Que las podamos reclamar, porque dice que anuló el acta de todos esos decretos que obviamente estaban en contra de nosotros y la quitó en medio y la clavó en la cruz. Nuestra mirada a la cruz ya no es buscando a Jesús. Por eso, disculpen aquellos amigos o simpatizantes que practican la fe de la Iglesia Universal, ¿cierto? Donde lo que identifica es el madero donde Jesús fue crucificado. Y es señal para muchos santa. Y nosotros los creyentes ahora entendemos que la señal de la cruz no es santa. No es por la señal de la Santa Cruz. Al contrario, la Escritura nos dice que el que era crucificado se hacía maldición. Es decir, la señal o la cruz misma era señal de maldición. Y esto, a pesar de que seguramente ya lo hemos oído, lo conocemos, debería cambiar muchas perspectivas que tenemos a propósito de lo que significa la cruz. La cruz para nosotros es el lugar del cual Jesús se bajó. No estamos buscando en dónde está el Cristo, como les decía ahora que preguntaban, se quedaron mirando, el ángel les decía, así como lo vieron venir, irse, así lo van a ver regresar. Nosotros no andamos buscando en la cruz al Cristo. Es más, en algunos casos han sido medio sabios y la dejan sin nadie. Pero en otros, en muchos, todavía está una figura que semeja para algunos al Señor. Y entonces, todavía está allí. Pobrecito. Casi que la invitación es a que inspire lástima, a que inspire pesar. Cuando Jesús dice todo lo contrario, que Él fue el que exhibió a todas las potestades en ese madero y cogió todos los decretos que nos eran contrarios y los puso allí y dijo, consumado es. Realmente la cruz vacía lo que hace es un recordatorio de que Él resucitó, de que Él murió allí, pero luego resucitó. Y Él aquí dice, triunfando sobre ellos. La cruz es el recordatorio de que Cristo, al morir clavado en una cruz, murió por nuestros pecados, pagó y resucitó, y que por eso no está ahí. Ni está en una tumba. La cruz es sinónimo de victoria y de conquista. Es lo que el Señor logró para nosotros. Es lo único que tendría que ser representativo cuando hablamos de una cruz. Por eso, ustedes han escuchado que por lo menos desde aquí, este púlpito, yo les he dicho que hay gente que cree que se echa el machetazo y ya quedó bien. Y por misericordia de Dios no se corta, ¿cierto? Pero la señal de la cruz es ponerse una maldición. En días pasados, hace prácticamente, en diciembre pasado, estábamos, no sé si los conté, pero les repito, estábamos parados alrededor de la actividad esta de la prenda de velitas que hacen en las partes, en todos lados, ¿cierto? Y estaba al lado un señor, y entonces estábamos hablando a propósito de eso. Y él estaba un tanto inquieto a propósito de lo que estaban haciendo y lo que eso significaba. Y yo le dije, pero allí no está Dios.
Y entonces él me miró, porque lo que religiosamente se entiende es de que en esas acciones y en esas actividades se está manifestando algún tipo de adoración a Dios. Ahí no está Dios. Y sucedió alguna vez también con otro compañero de trabajo que estaban haciendo fila casi que corriendo para que les pusieran la ceniza, que a propósito se acerca dentro de poco el tiempo de la ceniza. Y me volteó a mirar y me dijo, profe, ¿es que usted no peca? Porque yo no estaba corriendo hacia donde estaba la fila. Y entonces yo lo miré y le dije, sí, pero yo creo que el que murió en la cruz, que te vas a poner, limpió y lavó mis pecados. Y yo ahora lo busco a él y no la cruz. Cuando dice, toma tu cruz y sígueme, esa expectativa de negación, porque eso fue lo que el Señor hizo, negarse a sí mismo. Pero tomar la cruz y seguir al Señor también significa apropiarnos de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Él logró por nosotros en la cruz. Porque dice, o sea, ¿qué hizo Él en la cruz? Él toma tu cruz y sígueme. Es evidente de que Jesús está diciéndoles, ustedes van a vivir cosas como las que yo estoy viviendo, que implican negarse a sí mismos. Pero solamente Jesús planteó o dejó sufrimiento en la cruz, habiendo sido él mismo el que lo dijo. Porque acá nos encontramos con que en la cruz no solamente quedó el llanto, el sufrimiento, la piel, la sangre de Jesús, sino que también quedó la victoria y la conquista que él había logrado por nosotros allí. Por eso la mirada a la cruz es para ver lo que él hizo. Ya no hay nadie allí. Allí hay algo. Y Dios quiere que nosotros, sí, tomemos la cruz y lo sigamos. ¿Y la cruz para qué? Para que nos pese. Es necesario ya que hagamos sacrificios. Cuando ella lo hizo, de un solo y perfecto sacrificio. O la cruz también tendrá intención de que nosotros miremos aquello que Él hizo por nosotros. Porque retomo, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren la asociación que hace la palabra, la escritura, frente a cruz y triunfo. Ya no es solamente derramamiento de sangre, que lo hubo, pero recuerden que dice la escritura, si solamente creyéramos en Jesús como que murió, pues seríamos dignos de muchísima lástima. Aquí en Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Como también lo recibí de mi Padre. Mira qué hermoso. Jesús recordando y diciendo que a él nadie lo estaba matando. Nadie lo asesinó. Aunque en efecto hubo alguien que enterró la lanza o intentó o quiso hacerle algo. Pero es Jesús el que entrega su vida. Es Él el que prepara el camino. Es Él el que dice, ya llegó el momento. Es Él el que le dice a los discípulos, van a ver lo que va a pasar en 3 días. Lleva 3 días diciéndoles, o varios tiempos diciéndoles, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y la tomo, y tengo el poder para tomarla. Y entonces luego él toma su cuerpo, toma su vida, se desaparece y lo deja ahí mucho. Claro que sí, lo deja viendo tremendo chispero. Pero dice, y para mí esto es glorioso, que lo que nos era contrario lo quitó y lo clavó en la cruz. Seguramente nosotros tenemos muchísimos faltantes en nuestras vidas. O creemos que tenemos muchos faltantes, ¿cierto? Creemos que hay muchas áreas en nuestras vidas en las que pareciera que no hemos avanzado 1 milímetro. Pareciera que ahí Jesús no ha pasado todavía. Pareciera que, no, pues ojalá Jesús nazca ya no en mi corazón, sino en esa parte de mi cuerpo para que se manifieste. Pero la Escritura dice que todo lo que nos era contrario, todos los decretos fueron clavados en la cruz. Y es una invitación para que nosotros le entreguemos el señorío de Jesús en esa área a quien corresponde.
recordándonos a nosotros mismos, eso es una parte de tomar la cruz, recordándonos a nosotros mismos de que ese ya no es un terreno baldío, de que es un terreno que ha sido reclamado por alguien, de que ese terreno fue conquistado y fue pagado por precio de sangre, que no es ya lo que nosotros querramos, es aquello que Dios obtuvo por nosotros. Y nos invita, busca el decreto. ¿Saben qué así hacen los conocedores de leyes? Es así como los abogados preparan sus defensas. Indagan qué dice la ley a propósito de lo que el acusado o el acusador está diciendo. Buscan precedentes, buscan antecedentes, buscan referentes, buscan todos los entes. Porque son los que les sirven a ellos de evidencia para decir, hay una sentencia previa. Es más, llegan ante el juez y le dicen, señor juez, y citan el caso, la nación contra tal, o fulano de tal contra la nación, sentencia de ta, y allí dice que los decretos que estaban en contra de él fueron quitados. Invitación a que aquella área de nuestras vidas, la que sea, de corte físico, de corte emocional, de corte mental, espiritual, económico, que uno diga, o que ustedes digan, yo todavía sigo batallando con esto mucho. Y hay muchas cosas, no solamente ustedes, nosotros todos. Todavía batallo mucho con esto. La invitación es a que miremos que Jesús también por esa área tuya pagó el precio y conquistó lo que era contrario. Ejemplo, si lo que la persona evidencia es incertidumbre frente al futuro, ¿cierto? Y eso trae estados de depresión o de tristeza profunda. La invitación que el Señor nos hace es, mira lo que yo hice por ti y que logré para que tú no tengas que vivir aquello que era obligatorio que vivieras si seguías viviendo en tus caminos. Señor, ¿tú me libraste también de esto? Sí. ¿De verdad también de eso? O sea, no solamente es muerte y ahora tengo vida eterna. Y Jesús nos dice, sí, la vida eterna es lo mejor, pero no solamente de eso te libré. Señor, o sea que la maldición que en mi familia yo he visto que ha tomado lugar en otras partes, también yo tengo acceso a esa liberación. Y Jesús dice, claro que sí. Forma parte de los decretos que te eran contrarios. Que tiene que presentarse la misma circunstancia día tras día, persona tras persona, generación tras generación, porque es que en la familia siempre ha existido. Y ojo con esto, porque nosotros hemos hablado, yo sé que ustedes han leído y escuchado a propósito de liberación en otras partes o en otros momentos. No estamos hablando de que uno tiene que ser liberado a toda hora de todo. Aquí la invitación es a que entendamos lo que Jesús ya hizo y que nosotros podamos reclamar y recibir lo que Él ya hizo. Porque hay veces reconocemos que ha habido función y operación de Dios en nuestras vidas en unas áreas muy específicas. Y podemos citarnos y podemos vernos y decir, wow, Dios, qué bendición, yo sé que tú has actuado en mi vida. Y hay otras partes de nuestras vidas que están como que son territorios inhóspitos, a los que es difícil acceder. Pero aún en esos difíciles Jesús dice, yo también pagué el precio por todo lo que estaba allí. Estuve cerrando con esto. Los hebreos, o los judíos, hablemos de hebreos, israelitas más bien, fueron llevados a vivir al desierto. Israel, como nación, hay varios relatos, tanto históricos como de la novela, que recuentan cuál fue el éxodo o el regreso del éxodo de Israel cuando nace como nación. Y lo que cuentan los historiadores es que los primeros colonos, los que llegaron y reclamaron o compraron un pedazo de tierra a los árabes nómadas que vivían por allí, lo que les vendían era tierra, arena y pantanos. Ojalá fueran lagunas, eran pantanos. Entonces, la gente llegaba de Polonia, de Rusia, de muchas partes, porque querían regresar escuchando el llamado de Dios a su tierra. Y llegaban y
Y los que estaban por ahí que eran dueños le decían, yo le vendo ese pedazo. Y pues es un bulto de arena. Eso es lo que hay, yo se lo vendo. Yo se lo vendo. Pero está lleno al lado de un pantano donde no se puede sembrar absolutamente nada. Si usted quiere, se lo vendo. Dice la historia que así empezaron los colonos israelitas a llegar a Israel. Y qué hermosa bendición para que ustedes se den cuenta del ejemplo de colonización que antecede a la bendición de Dios, que hoy por hoy, si hay un país con tecnología agrícola de punta, donde todas las miradas están puestas y donde todo lo que fue transformable está siendo transformado en términos de tierras, los desiertos están siendo conquistados. Pero no prometió el Salmo, que es una promesa. Y bueno, y Dios no nos ha prometido, Leche y miel. y Dios no nos ha prometido a nosotros en cada una de esas áreas de nuestras vidas que parece árida, que pareciera que no, pues uno para allá ni que va, ¿cierto? Ni para allá voy a mirar. Y resulta de que fueron conquistando, o poco a poco, pero sistemáticamente, el desierto, los pantanos, al punto de que otros fueron llegando. Y ahora sí cierro con esto. Recuerdo cuando nosotros compramos este terreno, este lote, la persona que nos vendió, cuando lo compramos, eso estaba montado. Y había pasto de quién sabe cuántos años sin cortar. Entonces, pues uno tenía que abrirse paso por medio de la jungla de pasto alto. Pero pues caminamos lo que podrían ser nuestros linderos y Dios nos ha demostrado con convicción, hablo en mi caso, de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces, listo, hicimos el negocio, lo vendió. Y cuando nosotros trajimos una persona que llegó con una guadaña y con machete y empezó a limpiar ese terreno, lo que fueron saliendo, las hondonadas que fueron saliendo, el terreno cuasi plano, y nosotros veíamos a la persona que nos vendió sentada en el lote enseguida, porque todavía era de él, así, miren. Y él miraba y miraba con una cara de arrepentimiento. Pero ya no podía hacer nada. Arrepentido porque lo que para él en su momento era monte, resulta que lo que verdaderamente estaba allí era un tesoro, si estaba tratado apropiadamente. Y en algún momento lo manifestó, que él se arrepentía de haber vendido tan barato. Y sí, nos vendió muy barato, pero eso era la bendición de Dios para nosotros. A donde quiero llegar con esto es que lo que para otros puede ser maleza, abandono, arena, fango, si nosotros nos hemos pegado a la mano de Dios y a lo que Él hizo por nosotros, eso puede ser cambiado. Además, quiere Dios que entendamos de que Él lo ha cambiado. Porque los decretos que nos eran contrarios fueron exhibidos y fueron cancelados, póngale así, si ustedes lo quieren. Área de nuestra vida que ustedes consideren o que consideremos que todavía batallamos, la invitación de parte de Dios es a que recordemos que por esa área Él también murió. Y que no solamente murió, resucitó. Y que con su resurrección logró conquistar aquello que hasta el momento era inconquistable. Es decir, que sí podemos obtener la victoria en esa área de nuestras vidas que a los ojos nuestros y de otros parece que es inexpugnable. Dios quiere recordarnos que haciéndolo, Él despojó a los principados, a las potestades y las exhibió públicamente. Lo cual significa de que Jesús hace todo para que sea visto. No buscando protagonismo, pues Él de por sí no puede evitar ser protagonista, ¿cierto? Es imposible que lo evite. Pero hace todo a la vista porque es necesario de que personajes específicos queden expuestos. Que se arrepientan de lo que intentaron hacer en sus mentes, sobre sus cuerpos, sobre sus finanzas, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. Que las huestes de maldad que hay en las regiones celestes se den cuenta
Este se dio cuenta. Este aprendió, o esta aprendió qué hay verdaderamente en ese lugar que hasta el momento consideraba inexpugnable. Hasta allí llegó Jesús, hasta ahí llegó Jesús. Y ahí también logró victoria por nuestras vidas. Cierro ahora sí retomando la escritura. Nadie nos prive de nuestro premio. O sea, es nuestro premio. Lo que Él hizo por nosotros y para nosotros fue nuestro premio. Dice que nadie nos prive. Nada ni nadie nos prive. Porque todos los decretos que habían en contra de nosotros fueron anulados y fueron clavados en el madero, en esa cruz. Los invito a que recordemos en dónde están aquellos decretos que nos eran contrarios. En la cruz. Nos miramos, oramos, le pedimos a Dios, Señor, hay veces parezco que no puedo con esto, y la respuesta del Señor Jesús es, recuerda qué hice yo con aquello que tú dices que no fue. Ya no te digo que cargues, mira a la cruz, mira en dónde quedó clavado aquello que hasta el momento era imposible para ti. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque mientras nosotros estábamos muertos en pecados y nuestra carne era incircuncisa, cuando tú nos perdonaste nuestros pecados, nos diste vida juntamente contigo, Señor. Y el significado o el resultado de esa vida que nos diste fue que anulaste toda acta, es decir, todo decreto que había sido dicho o ejecutado contra nosotros y que obviamente no nos convenía, era contrario, Señor. ¿Y qué hiciste con eso que nos era contrario? Lo llevaste, Señor, a la cruz y lo clavaste allí. Y cuando hiciste, Señor, esa acción, despojaste a los principados y a las potestades del poder que tenían sobre nosotros en esas áreas y en esos decretos, Señor. Y los exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos en la cruz. Y tu triunfo, Señor, es nuestro triunfo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.